mieloide aguda, dando continuidad al resto de los temas. Vamos a definirla muy parecido a como definimos la previa, como un grupo de enfermedades clonales que se caracterizan por arresto en la maduración de blastos, en este caso de estirpe mieloide, y que infiltran médula ósea y sangre, entre otros tejidos que pueden verse afectados. Es una mutación de la célula madre y o de su progenie inmediata. Vamos a ver un ejemplo en particular en el cual no vemos blastos o los blastos que vemos son pocos. De hecho, pues no son necesarios para el diagnóstico, que es la variedad M3 o promielocítica. Por eso pone esta distinción. Y es una neoplasia muy agresiva, a diferencia de la previa que revisábamos, que tenía alta tasa de curación. Esta leucemia resulta un tanto rebelde al tratamiento, suele ser resistente a quimioterapia. A diferencia de la pasada, veíamos que es común en niños, esta es común en adultos, sobre todo en el adulto mayor. De ahí que en esta población es donde es más resistente. Pero bueno, esperemos. Tiene una alta asociación a exposición a radiación ionizante o agentes de quimioterapia. Es decir, puede ser una neoplasia que se presenta después de otras neoplasias que han sido tratadas con estas modalidades de tratamiento como radioterapia o quimioterapia. Ejemplo, un paciente con cáncer de mama que a lo largo del tiempo se cura, pero tiene ya el antecedente histórico de radiación o citotóxico, puede desarrollar esta enfermedad, o bien puede venir de una línea celular ya enferma, por ejemplo un mieloproliferativo crónico, o bien una entidad de mielodisplasia, entre muchas otras enfermedades. Entonces predomina en adultos y se asocia pues a muchos factores. De ahí que además de la comorbilidad que pueda tener el paciente, la hace ser una neoplasia de peor pronóstico. En neonatos, que son los recién nacidos, ¿no? Es una entidad relativamente común. En el resto de la edad pediátrica es más o menos rara. De las leucemias, decíamos, linfoblástica es la más común en esta edad, y el resto corresponderán a mieloide aguda. La población de más riesgo es el adulto, y particularmente el adulto mayor, que es una entidad un tanto distinta, ¿no? El mayor de 60 años se trata distinto como LMA en mayores de 60 años o en paciente comórbido, además. Hay un subtipo pues de esta entidad, pero en el adulto es que predomina esta enfermedad. Si ustedes piensan en una persona que tiene LMA, piensan en un adulto. Eh, También pues tiene una tasa de mortalidad variable, en general es alta, y pues varía de acuerdo a la edad y a la presentación clínica. Yo creo que eso lo dejamos para la fase de pronóstico, porque no va a ser la misma una entidad, por ejemplo, leucemia promielocítica contra una variedad de estas raras como leucemia megacarioblástica, etcétera. Y la edad media del diagnóstico de los 67, 68 años. Generalmente, pues ya para las fechas que se diagnostica ya hay algunos billones de células malignas. Bien, pues de la etiología decíamos padecimiento o cáncer previo que fue tratado con quimioterapia y radioterapia, padecimientos como mielodisplasia o síndrome mieloproliferativos. Eso es tajante, es un hecho, son enfermedades directamente relacionables. Otros factores como la herencia, como algunos estados de aneuploidía cromosómica, células somáticas o enfermedades hereditarias con reparación defectuosa del DNA, por ejemplo, Fanconi, puede dar este tipo de entidades. Algunas otras mutaciones como trisomía 21 se asocia frecuentemente, síndrome de Bloom, ataxia telangiectasia, Wiskott-Aldrich, eh, algunos estados neutropénicos crónicos como Costman, también podría ser fascitis eosinofílica, anemia aplásica, púrpura megacarioblástica, etcétera. Hay muchas entidades pues predecedoras de esta entidad. Los virus, por otro lado, tienen poca importancia sobre esta entidad. Muchos habíamos descrito para el caso de los linfomas y las leucemias, en este caso pues no lo es tanto. Hay una latencia bastante
predecible en el caso de las asociaciones que tenemos a sustancias. Por ejemplo, aquí dice 5 a 7 años después de la exposición a radiaciones de fisiones nucleares, bombas atómicas o incluso radiación terapéutica, pueden presentarse estas alteraciones. Quienes sobrevivieron a explosiones de bombas atómicas, por ejemplo, leucemias mieloides secundarias a esto, alcanzaron su acné entre los 5 y 7 años después de la misma. Entonces es por eso el pico que se cuenta, pero incluso puede ser menor desde el primero o segundo año. El benceno es otro de los factores que se ha relacionado mucho. Se usa en la industria química, básicamente en la fabricación de todo lo que contenga plástico, caucho. El tabaquismo, la exposición a los derivados del petróleo, pues tiene un efecto similar al benceno. Se puede tener también componente de algunos herbicidas, plaguicidas y demás. Y este periodo de latencia que les decía es propio de las entidades por grupo. Por ejemplo, alquilantes, que hay un periodo de latencia de 4 a 6 años después de la exposición. Los inhibidores de topoisomerasa 2 son periodos de latencia menores, entre 1 y 3 años. Ahí las alteraciones principales. Algunas drogas que podemos poner acá como causales o agentes etiológicos posibles, sobre todo en relación a la asociación que tienen con anemia plástica y de estos a su vez de clonas o subclonas específicas con o sin HPN y evolución finalmente a leucemia mieloide aguda. Bien, igual que decíamos en otras patologías, las clasificaciones van cambiando. Anteriormente la clasificación de la FAB duró mucho tiempo, todavía la pueden ustedes ver o escuchar mencionar con los números, ¿no? M0, M1, M2, M3 y así, hasta el 7. Pero en la actualidad la OMS ha tratado de integrar todo esto y tratar de hacer una mejor clasificación que incluye marcadores tanto morfológicos como inmunofenotípicos, como citogenéticos y moleculares. Esa es la vieja clasificación de la FAB, inicialmente M1 al 7, se agregó la M0, ahí pues revisen a detalle el nombre y el porcentaje que se presenta, es más que nada histórico. La variedad promielocítica se describe como una de las más frecuentes en latinos, particularmente en mexicanos, hasta 30% de los casos podría ser de esta estirpe, y que es una entidad sumamente agresiva, es una enfermedad que al diagnóstico puede pues llevar muchas muertes relacionado a coagulopatía, eventos trombóticos y demás. Sin embargo, también son las enfermedades más curables y sobrepasa la fase inicial, podría ser altamente curable. Otras entidades como las grandes 5, 6, 7 suelen ser más o menos raras y más o menos agresivas. De ver que estas enfermedades por grupos se relacionaban alteraciones citogenéticas específicas más o menos frecuentemente, es que deriva una clasificación más allá, que la OMS pone así, como leucemias, creo que se ve un poco pequeño, pero igual pueden tomar una referencia que les mande para revisarla. Alteraciones genéticas características, entre las cuales entran aquí alteraciones recurrentes, por ejemplo, translocación recíproca 821 o su contraparte molecular AML1-ETO, que es una entidad muy particular, o la promielocítica, que en este caso es la translocación recíproca 15 y 7, o alguna alteración específica ahí del cromosoma 17, o su transcrito molecular, que es el PML raral, etcétera, ¿no? Entonces ahí vamos teniendo algunas enfermedades recurrentes o otras locaciones recurrentes que forman en sí una parte específica, una leucemia específica, y que son importantes porque van a tener trascendencia en cuanto al tratamiento o el pronóstico se refiere. MLL, RPN y nucleofosmina son las principales que pueden ver allí como en el primer recuadro. En el segundo es cuando una leucemia viene de una displasia, es decir, una leucemia que viene de un mielodisplásico. Entonces lo pueden tener con o sin
tratamiento o sin conocimiento previo, perdón, de la mielodisplasia. Es decir, ustedes llevaron un paciente por años con mielodisplasia y de repente migró o mutó más y se constituye leucemia mieloide aguda. O bien pueden tener un paciente que debuta con leucemia mieloide aguda, pero conlleva algunas alteraciones morfológicas, displasia principalmente, o bien alteraciones citogenéticas típicas de la mielodisplasia y se diagnostica como tal. Bien puede ser secundaria a los tratamientos previos que ya habíamos mencionado, o bien no incluir ninguna característica de estos grupos previos y entonces que se sigue usando esta clasificación antigua de la FAB. Ya no lleva los números, ven, pero si se fijan, los nombres se quedan escasamente diferenciadas, sin maduración, con maduración, que veíamos acá, ¿no? Y las demás. También hay una entidad que se llama sarcoma mieloide, que básicamente es una leucemia mieloide en un sitio específico, como un tumor. Ustedes hacen una biopsia y ven mieloblastos, pero no hay blastos en médula ósea, entonces es una entidad relativamente localizada, hasta cierto punto curable, pero con todo el potencial leucémico de la LMA completa. Poblaciones particulares como en asociación al síndrome de Down o bien la entidad de células dendríticas que se ha incluido dentro de esta clasificación. Son muy parecidas, LMA y LLA, sin embargo hay cosas caprichosas o formas particulares que se pueden ayudar para distinguir una de otra. En general, la edad decíamos que es una diferencia relativamente grande. Son cursos agudos, más o menos graves, que aparecen de forma súbita, progresiva. Predomina el dolor óseo. Crecimiento ganglionar suele ser menos común que en asociación a la linfoblástica, solo puede hacer diferenciales, menos visceral que la previa, pero sitios caprichosos como órbita, encías, amígdalas, incluso la piel, podrían ser más comunes en esta entidad. También la presentación clínica, con el sentido de que es más común tener alteraciones mieloides, por ejemplo, fiebre relacionada a neutropenia y hemorragias pueden ser más frecuentes. Pero en sí, formas de distinguir una de otra es no siempre es posible por la clínica. Lo que sí verán pues es la evidencia de la infiltración a médula ósea con la sustitución hematopoyética y las citopenias secundarias, anemia que condiciona síndrome anémico y lo ven a la determinación de cualquier estudio de sangre. Los leucocitos en rango muy variable, desde cifras normales a leucopenia, neutropenia, leucocitosis, hiperleucocitosis, trombocitopenia parece ser una constante bastante común. Y la presencia de estos hallazgos que se llaman bastones de Auer, que son, si ustedes morfólogos o gustan de verlos, ustedes ven ese bastón, resulta ser un buen amigo, ya que pues no hay otra cosa que presente bastones de Auer más que el blasto mieloide. Si ustedes ven bastones de Auer, están en presencia de una leucemia mieloide aguda, que bien podría ser promielocítica o no, pero la estirpe mieloide se le queda por mucho. Finalmente, ustedes no vieron esto, podrían usar una citometría de flujo o marcadores citogenéticos o moleculares para establecer la estirpe. Igual necesitarán todo ello para establecer pronóstico. Bien, algunos ejemplos aquí, imágenes, ¿no? En el panel A ven algunos mieloblastos típicos, células muy grandes. Vean, por ejemplo, el tamaño de los eritrocitos en comparación al tamaño de estas celulotas. Núcleo tremendo, con cromatina laxa, inmadura, pues, y hay nucleolos en algunas células, con gránulos en el citoplasma. Perdón, que representa granulación primaria. Igual en el panel B vemos un ejemplo de un mieloblasto aislado con un bastón de Auer.
En el panel C vemos mucha granulación. Ven, con el citoplasma es mayor, pero expresa mucha granulación. Es típica de la leucemia promielocítica. Finalmente, acá una tinción que bien podría ser mieloperoxidasa. Bueno, es la común en esta entidad, debe ser MPO. De vuelta a los bastones de Auer, ejemplos morfológicos en la biopsia de hueso. Y los principales marcadores que expresa la leucemia mieloide, pues el blasto expresa generalmente CD34 y CD3, CD33, 11, 11B, son los comunes en las leucemias mieloides en general. Características del monocito, los marcados C14, C16, C64 son típicos de esta entidad. Y de la promielocítica, la ausencia del CD34, ya que es una célula más madura, la presencia del CD13 y 33 nos harán el diagnóstico, junto con el hallazgo molecular, citogenético y el morfológico. Y así, pues, las varias combinaciones entre patrones que pueden tener, algunos muy específicos de línea, como la glucoforina A, muy característica para la leucemia eritroide. Pero bueno, finezas que ustedes podrían revisar ahí con más detalle y en los anexos que les enviaré. Algunas características por grupo, pero insisto, pues ya la idea es ver más que nada, más global, más molecular, más inmunológico, más que la clasificación vieja morfológica. Igual los invito a que se detengan en ella. Factores de mal pronóstico, además de los subtipos que ya habíamos mencionado, es el paciente, propios al paciente. Si tienes en promedio un paciente de 68 años y más, bueno, pues su comorbilidad es lo que define el pronóstico más que la leucemia. Aunque bien la leucemia en el mayor es una entidad aparte que es el MA en el mayor. Y esto a su vez conlleva más riesgos porque tienen más mutaciones, combinaciones de genes mutados, resistencia a la quimioterapia, etc. En sí el paciente, aunque decidas darle un tratamiento X, si no es apto para recibirlo, no lo tolerará, el pronóstico será malo. Entonces el paciente es el principal moderador de tratamientos a administrar. Obviamente si diste un curso de quimioterapia no logra respuestas, si desarrolla coagulación intravascular diseminada y el estado funcional que hemos dicho. Pero esta es la clasificación de riesgo más precisa, digamos, o más documentable, porque qué tan viejo está el viejo, qué tan funcional está el paciente, etcétera. Ese es un tanto de que puede entrar opinión, ¿no? En este caso, las alteraciones citogenéticas suelen ser más tajantes. La variedad de leucemia promielocítica aguda se cuece completamente aparte. La promielocítica es esta, lleva la translocación 15 y 7 u otras similares, que en general es de buen pronóstico. Decimos, es muy agresiva al diagnóstico, pero es altamente curable. Y esta tiene una clasificación muy sencilla que lleva leucocitos y plaquetas. Riesgo bajo es menos de 10.000 leucocitos y plaquetas más de 40.000, y riesgo medio es menos de 10.000 leucocitos y menos de 40.000 plaquetas, y riesgo alto más de 10.000 leucocitos en cualquier escenario de plaquetas. Y el tratamiento, pues viene unas diapositivas posteriores, pero es muy diferente al tratamiento de la leucemia mieloide aguda en general, donde las alteraciones citogenéticas más comunes aquí, riesgo favorable, por ejemplo, la translocación recíproca 821, la inversión 16, perdón, la mutación bialélica cepa y la mutación de nucleofosmina, siempre y cuando no tenga mutación de FLT3, que representa un riesgo intermedio, como pueden ver ahí enseguida. La 911, un cariotipo normal o alteraciones citogenéticas no clasificables en ningún grupo, entran aquí en riesgo intermedio. Y un escenario adverso, lo pueden ver aquí listado: 6, 9, 11, brazo largo, 922, que es relativamente poco común, pero Filadelfia en este contexto representa
un pronóstico sumamente malo. La inversión 3, paratipos complejos, de lesión del 5 o del brazo largo del cromosoma 5, etcétera. Pueden verlas en esta categoría. Bien, primero, antes de dar tratamiento, debemos definir qué enfermedad estamos tratando, ¿no? Clasificar bien la enfermedad por todos los escenarios posibles y clasificar también a qué paciente estamos tratando. Hay que dirigir nuestros esfuerzos en diagnosticar bien la enfermedad morfológicamente, citogenéticamente, molecularmente, inmunofenotípicamente y también en relación a qué enfermedades tiene el paciente, si es diabético, si es hipertenso, si tiene cardiopatía previa, particularmente isquémica o QT corregido largo, etc. Es de mucha importancia para definir el tratamiento a utilizar. No es lo mismo que diagnostiques una persona con Alzheimer que tiene 85 años de edad y tiene 2 stents ya colocados por cardiopatía isquémica y diabetes en mal control y lo diagnosticas a esa edad con leucemia mieloide aguda, las opciones de tratamiento son muy reducidas y la posibilidad de lograr una respuesta a largo plazo pues es poco en sí que será a largo plazo para una persona de 85 años. Pues no dejamos de tratar pacientes, pero muy difícilmente intentarás hacer por trasplantar a un paciente en una situación de esta característica clínica particular. Entonces, tanto debes evaluar la leucemia como al paciente que porta la leucemia para poder decir el mejor de los tratamientos. Y bueno, echas mano de lo que hemos revisado o dicho hasta el cansancio, esa buena historia clínica que ustedes tienden a hacer es de vital importancia, poniendo énfasis en principalmente funcionalidad pulmonar, renal, cardíaca, hepática. Y bien, a pesar de que digo que es importante escoger tratamiento y que decíamos que linfoblástica había como 200 esquemas diferentes de quimioterapia, combinaciones, medicamentos, ensayos y demás, la realidad es que en mieloide aguda, hace como 200 años en una cueva ya escondida en el Egipto se encontró un esquema que se llama 7+3 y todavía lo seguimos utilizando y no dejamos de usar ese esquema porque en sí no hay mucho para esta entidad. Tanto es que algunas guías de tratamiento, algunas líneas de tratamiento nos dicen la mejor opción de tratamiento para un paciente con leucemia mieloide aguda es un ensayo clínico. O sea, cuando la opción primera es algo que puede o no servirle al paciente, es la primera opción, estamos hablando de que es pésimo, ¿no? No tenemos una directriz a seguir. Entonces el objetivo es lograr una remisión completa rápida, consolidar al paciente y trasplantarlo si se necesita. El esquema 7+3 es la piedra angular que lleva 7 días de tratamiento con un fármaco que es citarabina, esta dosis, continuo durante 7 días y 3 días de una antraciclina, que puede ser hidarubicina, daunorubicina, incluso doxorubicina o mitojantrona, a las dosis ahí descritas. Y en riesgo bajo, catalogable por citogenética, este es el tratamiento. De hecho, este es el tratamiento en cualquier grupo de edad. Podrías agregar gentusumab en los pacientes que tienen C33 positivo, siempre y cuando no tengan el QT corregido largo. Y después viene la fase de consolidación. Pero esta es la piedra angular. Si fuera un riesgo intermedio clasificable por FLT3, se agrega midostaurina en esta dosis y estos días y posteriormente la consolidación con diferentes esquemas que podría ser con etopósido o bien con altas dosis de citarabina o bien con altas dosis de citarabina y antraciclinas o bien altas dosis de citarabina, antraciclinas y midostaurinas o gentusumab de acuerdo al riesgo y clasificación del paciente. Hay varias formas de conocer esto. Si hay riesgo alto, la consolidación puede hacerse con trasplante o bien ante la primera recaída y lograr respuesta, consolidar o tratar con trasplante a este paciente. Mayores de 60 años que tienen cardiopatía grave, no pueden recibir antraciclinas por alguna razón, podrían beneficiarse de esquemas o tratamientos diferentes de venetoclax.
Pero vean que es básicamente 7 más 3, 7 más 3 con sus bemoles, con sus más, con sus menos, directrices particulares si no hay mucho novedoso. Consolidación, seguimiento y o trasplante. La leucemia promielocítica, por otro lado, es distinta. Esta es una de las entidades que les he mencionado, creo, con anterioridad, en las cuales da mucho gusto conocer y tratar, porque el conocer bien la enfermedad se ha documentado bien que la alteración citogenética típica 1517, la alteración molecular típica, PML rara alfa, etcétera, y se ha encontrado algo que la inhibe. ATRA, que es All Trans Retinoid Acid, que básicamente es vitamina A a muy altas dosis, puede ser funcional en inducir la diferenciación de esta célula pausada, que es el promielocito, induce la diferenciación a una célula más madura y se acabó la leucemia, acabando con la alteración citogenética o molecular en este caso. También el trióxido arsénico es una molécula que puede inducir esta diferenciación y la muerte, por ende, de la célula involucrada. Entonces, no son quimioterapia ni uno ni el otro y podrían curar la leucemia. Vean aquí, esta es una tabla para riesgo bajo. Una combinación de ATRA con trióxido arsénico sin incluir quimioterapia puede incluir respuesta completa en las 4, 5, 6 semanas posteriores a iniciado y consolidar con ya sea con trióxido arsénico u ATRA por un tiempo prudente y no usaste quimioterapia. Pacientes en la actualidad, estos esquemas pues se diseñaron en Shanghái y otros centros los han adoptado, ya es la terapia número uno en el mundo. Sin embargo, no muchos tenemos acceso a estas terapias como trióxido arsénico. Se puede utilizar incluso para los bajos riesgos dosis habituales de idarubicina o daunorubicina. Hay muchos esquemas, muchos grupos en el mundo. El grupo italiano y español son los más um, seguidos en nuestro país, digamos. Los grupos PETEMA o GIMEMA son muy seguidos para sus terapias y que llevan la dosis de ATRA eh, a la dosis habitual más idarubicina o daunorubicina en los días ahí colocados abajo. Si fuese un paciente de alto riesgo, este generalmente requerirá algo de quimioterapia, pero en sí los esquemas se basan principalmente en ATRA con trióxido arsénico y dosis de idarubicina. O bien, pacientes de alto riesgo o sin acceso a estas terapias, básicamente sería como un ATRA con el esquema de 7 más 3 que veíamos para mieloide habitual. Pero la idea es que utilicemos menos quimioterapia y más drogas moleculares o dirigidas contra blancos específicos, ¿no? Incluyendo gemtuzumab con ATRA con trióxido arsénico, mínimas dosis de citotóxico, respuestas tremendas en estos pacientes y lograr la curación. Tanto así que la forma de ver la respuesta en estos pacientes es molecular, ¿no? Hacemos un PCR y vemos si está positivo o negativo, los vamos siguiendo en el tiempo. Entonces tú puedes tener un paciente con una de las neoplasias más groseras, mortales por CID, trombosis y demás, curadas o tratadas en pleno con esquemas sin quimioterapia o dosis relativamente bajas de la misma. Y esto debe ir modificándose de tal manera que el resto de las leucemias mieloides agudas puedan tratarse de esta manera y el resto de las leucemias y el resto de las neoplasias hematológicas y no hematológicas puedan ser tratadas de esta manera para lograr la curación o un pronóstico mejor del que actualmente podemos ofrecer y eso les toca a ustedes. Por eso la invitación, estamos en proceso de cambio. Todo esto que yo les comento o que yo he conocido va a ir cambiando poco a poco.